Amigos, gracias por seguir en la sintonía de Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Me encuentro ya con el candidato a la presidencia, Francisco Díez-Canseco, candidato de Perú Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Enrique. Bueno, cuénteme, en términos de su plan de gobierno, revisándolo, pues usted tiene varios énfasis, ¿no? Uno es en el tema de corrupción, de seguridad. Usted propone un consejo de moral pública. ¿Qué es eso? Porque eso suena como una especie de consejo de notables, cómo, quiénes los van a elegir, cómo se va a garantizar pues que no será pues un saludo a la bandera. Antes hemos tenido, ¿no?, este tipo pues de señorones encumbrados opinando, ¿no?, sobre determinadas materias. ¿De qué se trata este consejo de moral pública? Definición que además puede ser bastante debatible, ¿no? ¿Qué cosa es la moral pública? De repente. Yo creo que la moral pública está en debate en realidad, ¿no? Porque hay mucha corrupción. El pensamiento es el siguiente. Tenemos un sistema, una corrupción que se llama sistémica. Definir la corrupción sistémica es simplemente señalar que en el Perú hay un sistema corrupto. El sistema estatal está corrupto. Y eso no cabe en la menor duda. Esto quiere decir que hay corrupción desde los más bajos niveles hasta los más altos estamentos. Eso es lo que usted me está diciendo. Yo creo que la mejor forma de definirlo podría ser una cifra que dio el otro día el Contralor de la República en el debate sobre corrupción. Cuando dijo que él había denunciado por actos de corrupción a 7.500 funcionarios, de los cuales solamente se han enjuiciado a 560. Eso quiere decir que en el Poder Judicial todo el mundo se salva. Claro, y luego han encarcelado a 33. O sea, es una burla. Pero entonces usted me está hablando... Perdón, y hay otra cifra adicional, Enrique, muy grave, que ha quedado por ahí en el camino del foro. Y el propio Contralor ha revelado que solamente un 25% de las 655 instituciones que tiene el Estado peruano tienen sistema de control. Lo que quiere decir que solamente están controladas por la Contraloría el 25% de las instituciones estatales. ¿Y qué pasa con el otro 75%? Entonces, dígame usted, puntualmente, ¿qué se va a hacer para reducir la corrupción en el Estado y qué papel juega este Consejo de Moral Pública? No nos quedemos ahí porque yo sé que eso es sencillamente una parte, ¿no? Pero estamos hablando de algo que me imagino usted tiene claro cuáles son los pasos a seguir muy claro. En cada punto. Muy claro. Resúmalos, por favor. Un sistema corrupto no se regenera por dentro. Tiene que atacarse la corrupción desde afuera. ¿Por qué? Porque evidentemente los órganos de control de las entidades públicas, comenzando por la Contraloría, están llenos de corrupción. La idea de crear un Consejo Nacional de Moral Pública, yo la traigo desde que en la mesa del diálogo de la OEA propuse una Comisión Nacional Anticorrupción cuyo papel ha sido distorsionado por todos los gobiernos desde entonces hasta ahora. Ni se oye padre sobre lo que han sido. ¿Este Consejo de Moral Pública sería una especie de sucedáneo de la CAN mejorado de esta Comisión Anticorrupción? No, yo lo he regenerado, si quiere. ¿Quién lo conformaría? Sería, en primer lugar, creado por ley, para que tenga absoluta autonomía, para que tenga su propio presupuesto. Sería presidido por el presidente de la República, integrado por personas de probada honestidad. Yo puedo dar ¿Esto es concurso público o es un cargo ad honorem? Es un cargo ad honorem. ¿Cuántos miembros son, sabe usted? 5. 5, ya. No hay burocracia aquí. ¿Y cuáles son las facultades ejecutivas de este Consejo de la Moral Pública? En primer lugar, crear tribunales de honor en los primeros 90 días en la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el INPES, del cual emergen el 90% de los casos de extorsión en el Perú. Tribunales de honor con capacidad vinculante, es decir, tribunales de honor que puedan, digamos, cesar policías, que puedan cesar funcionarios corruptos, que puedan seguramente denunciarlos penalmente. Exactamente. Y la idea es que estén más cerca, digamos, de la institución, que estén de alguna manera... Pero que no estén integrados por personas de la institución o por personas que hayan pertenecido a la institución. Cuando usted se centra mucho en el Poder Judicial y usted dice, bueno, el sistema, hablando en general, no se va a regenerar por sí mismo. Estamos hablando también entonces de una reforma del Poder Judicial, que es fundamental. El Poder Judicial siempre por supuesto, ha citado pues la autonomía y la separación de poderes para decir, bueno, o me reformo yo mismo, o más o menos si es que el Ejecutivo se quiere meter esto, pues sería una intromisión inaceptable en un sistema democrático. ¿De qué me está hablando usted con el Poder Judicial? Me estoy refiriendo a un Poder Judicial que tiene que reformarse, por ejemplo, en términos legales, en el derecho penal, con las prescripciones, que son el arma que utilizan todos los delincuentes para escaparse del peso de la ley, un Poder Judicial que acumula 200.000 procesos o casos al año que no los llegan a ventilar,
un poder judicial en el cual el 42% de los jueces son provisionales, o sea, están librados a las presiones políticas. ¿Cómo dirigiría usted esa reforma? ¿O cómo se dirigiría esa reforma si es que el propio Poder Judicial no lo va a hacer? Es decir, hay puntos que se pueden tramitar por el lado del legislativo, incluso, pues me imagino, algo por el lado del ejecutivo, pero el compromiso del Poder Judicial es fundamental en una tarea como esta. Claro, pero el compromiso del Poder Judicial, que tiene vocales y jueces muy honestos y vocales y jueces muy corruptos, no puede asumirse como válido en la medida en que no hay una limpieza de corruptos. Yo creo que el paso principal y esencial es que se rompa la impunidad que tienen muchos funcionarios y muchos políticos en el Perú, para que el país sepa que aquí sí va a haber un gobierno que va a ejercer su autoridad para terminar con la corrupción. Pero entonces usted va a meter a jueces a la cárcel, de eso estamos hablando, para empezar. Para empezar. Y le insisto, entonces, la reforma en sí, ¿cómo se va a implementar? La reforma comienza... Recuerde usted estuvo pues en la comisión, precisamente recordaba de la OEA con respecto a Fujimori, y luego se trató de hacer intentos como el Seriajus, ¿no? Estos se quedaron en el camino, que son propuestas que pueden ser muy valederas, pero lo que voy es cómo va a ser. Pues estamos hablando de un meollo legal importante, el hecho de poder dirigir desde fuera la reforma del Poder Judicial, entre comillas. Es que eso es lo que voy a hacer. O sea, crear un organismo autónomo que desde fuera empiece reformando el Poder Judicial a través de la expulsión de los corruptos. Hay que sacarlos del templo. El Seriajus tiene cosas muy buenas que no se han aplicado. Dígame usted por qué. Porque no hay las personas que lo apliquen. Entonces, acá estamos poblados de leyes muy buenas que están siendo ejercidas por personas que no tienen la autoridad moral para hacerlo o que no les interesa ejecutar esas leyes. Este es un país de 30.000 leyes, de las cuales muchas se incumplen. La forma de que se cumplan es poner a la gente idónea y poner ahí a gente transparente, honesta, con el gorro cívico de seguridad del Perú. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros. En seguridad, que por supuesto está vinculado a todo este circuito del que estamos hablando, usted propone algo que se llama chapa tu choro legal, que puede llamar mucho a titulares. ¿De qué se trata, por un lado? Y más allá, resúmame, por favor, sus propuestas principales en materia de seguridad ciudadana. Bueno, primero el Tribunal de Honor... El chapa tu choro legal, ¿qué cosa es? Que digamos, empujar a la gente a tomar justicia por su propia mano, eso puede ser interpretado. No, por eso es que es legal. Lo otro sería ilegal. Claro, pero... La idea del chapa tu choro legal es ponerle una chapa al empoderamiento de las juntas vecinales, que deben tener capacidad para prevenir y disuadir, como ocurre exitosamente en Colombia, donde se han puesto juntas vecinales por cuadra y por manzana. En el Perú son por distrito, solamente hay juntas vecinales en un 15% de los distritos del país, y estas juntas no funcionan porque no tienen el apoyo de la policía y de las autoridades. Lo que queremos nosotros es empoderar a las juntas vecinales, que los vecinos se constituyan por cuadra o por manzana y no por distrito. Por ejemplo, la Junta Vecinal de San Juan del Lurigancho, un distrito de 2 millones de habitantes, no funciona, no tiene apoyo y es una para 2 millones de habitantes. Si ahí hubiera una junta vecinal por manzana sería otra cosa. Si esa junta recibe el apoyo del Estado y de una policía a la que vamos a limpiar de corruptos, la cosa va a caminar totalmente de otra forma. Cuando hablamos de crimen organizado y de proliferación de armas de fuego, pues tampoco es tan sencillo decirle a la gente, bueno, tú asume la seguridad ciudadana de tu cuadra. O no, ellos no van a actuar asumiendo la seguridad. La idea de una junta vecinal de este tipo es que va a llamar a la policía apenas llegue el choro y que se van a organizar como hacen en Colombia. Entra un carro con 3 fascinerosos, inmediatamente salen reflectores, avisan, tienen un video, entonces los tipos se van. Por ahí comenzamos. Luego viene el otro tema del crimen organizado. En el Perú, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo ha fracasado el estado de emergencia del Callao, lleno de policías corruptos. Yo estoy reclamando hace ya 1 año y medio que compren los escáneres para detectar las cargas de cocaína en los contenedores. Y me pregunto, ¿por qué no los compran? Cada escáner vale entre $1 millón y $1,5 millones. ¿Cuál es la razón de Estado por la cual no ponen los escáneres? Lo que está pasando aquí es que hay corrupción en todos los niveles. Alguien en un nivel muy elevado de este gobierno debe tener intereses creados en el Callao, por el cual quiere que el Callao siga siendo el primer puerto exportador de cocaína del mundo, que es lo que es hoy día. Es como una especie de sistema, entonces, bastante aceitado. Estamos hablando de un sistema corrupto, Enrique, ese es el problema. Ahora, antes que se nos termine el tiempo, en este bloque quisiera tocar 2 puntos en materia económica. ¿Por qué usted propone revisar los TLC? Es algo que no me hubiera esperado conociendo su perfil. ¿Por qué propone revisar? Porque pongo 2 ejemplos, claro, 2 perlitas. Perla número 1. El TLC con China llevaba a la quiebra a Gamarra. Y yo tengo en la lista a Arturo Zavala, que es vicepresidente de la Federación de Gamarra. Hemos estudiado el caso a fondo.
no es que no sean competitivos. Tú no puedes competir cuando tienes dumping. Acaban de levantar los derechos antidumping hace 6 meses y las importaciones de prendas chinas se han multiplicado por cientos, ¿no? O sea, por cientos. Gamarra del año cuando ya pasado, se triangulaba desde antes, pero ya se levantaron los intereses antidumping, ¿no? Indecopi los levantó y ahora sencillamente, sencillamente los mandaron a la quiebra. Entonces, han vendido el año pasado 60% menos que el año anterior. Y el textil es un sector que genera mucha mano de obra. Pero, por ejemplo, hay quienes dicen, ¿por qué el Estado no dice sencillamente no me interesa el sector textil y lo deja morir por inanición como ocurrió en Chile, ¿no? El tema aquí no es que muera por inanición, sino que muere por una falsa competencia, una competencia desleal. De ninguna manera yo sería partidario de subsidiar a Gamarra. Es decir, pero tampoco ponerle al frente un TLC que permite que entren las prendas chinas, donde además en la aduana también se cometen actos delictivos, porque hay contenedores que vienen, digamos, con 10.000 prendas y declaran 5.000 paz antiola. Es un tema complejo, pero entonces usted lo que me está hablando sería de identificar de repente sectores sensibles de la economía para, digamos, brindarles una protección y otro caso, adecuada. Que un periodista me dijo, doctor, usted está defendiendo sus propios intereses. No, defiendo los intereses de 300 empresas exportadoras de quinoa y de miles de productores. Ya vamos a hablar de su experiencia laboral. Pero hablando de TLCs. Sí. Vamos, si me permite, Enrique, sí, para terminar, porque tenemos preguntas del público. Dígame. El TLC con Corea del Sur establece que la importación de quinoa en Corea del Sur está grabada con el 400%. No es el caso de TLC de Estados Unidos, digamos. No, pues. Entonces, ¿puede exportarse quinoa a Corea del Sur? No se puede exportar. ¿Qué clase de TLC es ese? ¿Y quién fue el genio de la Cancillería que se le ocurrió firmarlo? Muy interesante. Ya vamos a hablar de la quinoa y de su experiencia, pero vamos a escuchar un par de preguntas del público. Comenzamos con la primera. Me gustaría tal vez qué medidas él tomaría para lo que es la educación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que él haría para mejorar la educación? A la vena, ¿cuáles son las propuestas de Francisco Discanseco? Concreto, una educación en valores. Se han perdido en muchos casos los valores en el Perú. Yo vengo haciendo como presidente del Consejo por la Paz hace mucho tiempo jornadas por la paz en diferentes colegios, presentación de María en Comas, por ejemplo, con 1.500 alumnas, para rescatar los valores. Hay que reforzar la educación cívica. La eliminación de la corrupción y el rescate de la moral pública no emanan solamente de meter presos a los corruptos, sino de generar una educación en valores que hoy día se ha perdido en el Perú. Ese es un primer tema. El segundo tema, totalmente de acuerdo con que haya una meritocracia con el profesorado nacional, que debe entender que los profesores no solamente son profesores, sino maestros. Rescatar el sentido del maestro y no solamente el profesor. Y esa meritocracia es actualizarlos, aumentarles los sueldos y, por supuesto, llevarlos a una especialización que conduzca al mejoramiento, por ejemplo, de la educación en matemáticas que está tan baja en el Perú. Una más. Que se comprometa a dar títulos a los asentamientos, poner agua y desagüe más que nada, ¿no? Que es lo más esencial. Vivienda, titulación, siempre pues una preocupación en un país con las brechas sociales como las que tiene el Perú. Y con la corrupción que ha habido en el COFOPRI, ¿no? Yo he tratado de, por ejemplo, hay una serie de asentamientos humanos allá a la espalda de Villa María del Triunfo que no pueden titularse por temas de orden técnico que yo creo que se pueden superar. Entonces, en eso mi compromiso absoluto, además conozco el tema muy de cerca y creo que es indispensable la titulación. El tema de agua y desagüe, por supuesto, hay zonas del Perú, acabo de estar conversando con algunos amigos de Otuzco, que me describen cómo el 99% de la zona rural de Otuzco carece de sistemas de agua y desagüe. O sea, es increíble que en el Perú haya lugares del Perú en que estemos en esa situación, ¿no? Le voy a leer, antes de ir a la pausa, leer sencillamente algunos comentarios de quienes nos escriben pues por Twitter. Les recordamos, por favor, participen en las redes sociales de TV Perú en esta transmisión simultánea, además con Radio Nacional. Comentarios sueltos, de ahí vemos cómo los responden en el próximo bloque. Los peruanos buscamos una propuesta diferente. ¿Por qué deberíamos votar por él? ¿Qué tiene que ofrecer? Aquí le dicen, devolvió la plata a los productores del norte del país. Ahorita responde al regreso. Hay otros pues que dicen, ¿por qué pierde el tiempo Francisco Discanseco, que se dedica a su empresa de quinoa? Mejor ya vamos a hablar de la empresa de quinoa. ¿Por qué no se retira la campaña si solo tiene 0.1% de intención de voto? Aquí no están los partidarios por ahí.
¿Cuál es el compromiso respecto al medio ambiente, ¿no? Y uno muy crítico con respecto al sistema. ¿Por qué seguir apostando por un sistema decadente, alineado con otros 17 candidatos? Bueno, hay de todo. Ahora se las entrego, pero vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con Francisco Díez Canseco, candidato de Perú Nación, para responder estas y otras inquietudes. Él tiene aparte además acá un documento muy interesante que quiere glosar. Ya volvemos. Muchas gracias, amigos, por estar en Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Continuamos con el candidato Francisco Díez Canseco de Perú Nación. Vamos a comenzar, como le propuse, viendo algunas fotografías del ayer. ¿Qué comenzamos con? ¿Qué tenemos por aquí? Esto es, me imagino, su madre. Es mi mamá, Elena Tábara Sebane, y yo tenía ahí, no sé... Y estoy muy parecido a mi nieto Ignacio. Ah, sí. ¿Cuántos nietos tiene usted? El hijo de mi hija Elenita. Tengo 4 nietos con Yossi y 1 con Elena. Ahora, su familia sí... Eso es en Chile, sí. Cuando mi madre se casó con don Manuel Sebane en el Destierro. Ajá. Yo fui a un colegio de los dominicos, ya, que quedaba en la calle Maquíver, en el centro de Santiago. Ajá, entonces, digamos... Ese es en la Catedral de Coimbra, en Portugal. Usted siempre estuvo rodeado de política, entonces, es decir... Bueno, somos una familia de políticos. Mi mamá se casó después del matrimonio con mi viejo, con mi papá, con don Manuel Sebane, que era un político muy importante. Y luego, bueno, mi hermana Nel se casó con Andrés Townsend. Entonces, mi abuelo fue varias veces presidente del Senado, fundador del Partido Liberal, o sea que hay un gen político por ahí. Hay un gen político, digamos, pero va más por el lado de lo que podría denominarse un liberalismo, un centro derecha, porque hay por ahí entra el APRA, pues también, ¿no? Con el cachorro. Yo diría que un liberalismo y un centro izquierda, más bien. Una socialdemocracia. ¿Qué vemos por ahí? Ahí está. Bueno, el Consejo por la Paz, que también usted pues ha sido la figura durante varios años, lo ha presidido, lo ha dirigido. Y bueno, usted es abogado, por supuesto, ¿no? Abogado profesional, periodista profesional. Así es. Yo tuve el título por ejercicio de la profesión desde los 16 años. Una ley que se dio ante el gobierno de la UNDEC, que se podía optar el título por el ejercicio de la profesión. Qué irresponsabilidad, y eso podía hacerse, ¿ah? Pero ahí me imagino que sí culminó los estudios y ese tipo de cosas. Yo seguía estudios de abogacía. Y opté también el título de periodista, porque compartía más cosas. Bueno, pero entonces, usted tuvo un libro, ¿no? La nueva opción. La nueva opción en 1987, ¿no? Exponía pues, digamos, había pues un componente también, eran épocas pues también cuando las ideas liberales también se iban imponiendo, ¿no? En ese entonces. No, y era una época muy crítica, porque recordemos lo que fue el primer gobierno aprista, ¿no? Era para salir corriendo, ¿no? Y fue diputado también. Claro, con la primera votación presidencial en todo el Perú. ¿Cómo fue su experiencia en el Congreso y qué de alguna manera aplicaría, para qué le serviría en caso de llegar a la presidencia? Muchas cosas. Yo creo que... Y sobre todo tomando en cuenta la percepción ciudadana actual del Parlamento de la República. Y la de esa época también, no ha variado, ¿no? No era fácil. No era fácil. Logré sacar la ley que rige al Consejo por la Paz, porque estaba en la oposición, o sea, que éramos minoría. Y lo que aprendí fue lo siguiente: yo creo que como consecuencia de esa experiencia, tenemos que crear la revocatoria en el Congreso para que el pueblo, así como hace con los alcaldes, pueda revocar a estos parlamentarios o congresistas que se olviden de su pueblo. En segundo lugar, yo quiero eliminar el sueldo o el monumento parlamentario mensual. Lo que creo que tenemos que hacer... Se les paga por concurrencia a las sesiones del Pleno y a comisiones, y que sumen lo mismo, por asistencia y por rendimiento, meritocrático, que fiscalicen y que legislen, y que no usen el tarjetazo para servir sus propios intereses, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, yo creo que debemos retornar al sistema bicameral.
El argumento que se dio es difícil, ¿no? En términos políticos poder implantarlo, porque precisamente es complejo, pues, porque estamos con una popularidad pues hasta las patas, ¿no?, del Parlamento, y al mismo tiempo le decimos a la población, pero vamos a poner el sistema bicameral. Es una ecuación política complicada. Yo diría que puede ser si es que no se explica. Todas las dictaduras siempre han tenido sistemas unicamerales, que fue lo que hizo Fujimori. O sea, eliminó el sistema bicameral alegando que iba a reducir costos, y al final cuesta más que el sistema bicameral. No hay necesidad de volver al sistema bicameral anterior, donde había 180 diputados y 60 senadores. Podemos mantener en la misma cantidad de parlamentarios, reducir el número de congresistas y crear un Senado que sea una Cámara reflexiva y revisora, que es lo que impide que pasen mal los proyectos de ley. ¿Cómo se frenó el proyecto de estatización de la banca de Alan García? En el Senado. Yo luché contra la ley. De alguna manera ¿no? Se toma aire, no se ven los temas de fondo, y probablemente hay quienes dicen que podría ser un Senado pequeño relativamente, que no debería, pero bueno, es efectivamente una discusión. Por supuesto, con un distrito único nacional, ¿no? Es efectivamente una discusión constitucional, digamos, amplia. Ahora, me llama la atención que usted, entre el plan de gobierno de Perú Nación, es de los pocos que cita a la familia como, digamos, es decir, se compromete pues a la defensa de la familia. Yo la vez pasada le preguntaba a Antero Flores Arao si se consideraba conservador, y él respondió que más o menos sí, pero si era para cambiar el Perú era un revolucionario. Veo que usted también habla de revolución por ahí. Le repito la pregunta, ¿Pancho Vizcanseco es conservador en ese sentido? No, yo lo que creo que se definiría, lo cual es enteramente válido, entre otras cosas, porque se está apelando a un sector del electorado, pero yo creo que es honesto decirle a ese electorado, bueno, sí, yo estoy parado en este punto, en esta materia. Estoy parado en la defensa de la familia, eso es bien claro. En cuanto a revolución, cuando lanzamos el partido en Chuschi, en Ayacucho, y yo dije claramente que lo que queremos es realizar una revolución pacífica, esta revolución de la educación. Una revolución que implique el pago de la deuda social que tiene el Estado con fonavistas, con enfermeras, con los trabajadores del Estado, que les acuerda un sueldo mayor, les sube el sueldo y después no se los paga. Hay una suerte de inequidad y de desigualdad en todo el Perú que todos la respiramos todos los días. Eso es el pago de la deuda social. Y queremos, por supuesto, dentro de ese contexto, tener un Estado eficiente que sirva a la población y no que la población sirva al Estado, que es lo que en mi modesta opinión ha venido ocurriendo en los últimos 30 años por la existencia de gobiernos incompetentes y corruptos. Para clarificar, digamos, si usted, regresando al tema si es o no conservador, dentro de la Iglesia Católica, ¿usted se consideraría un conservador? Porque acá tiene la encíclica de Francisco, que no es considerado exactamente un papa conservador. Entonces, por eso yo le pregunto, ¿usted dónde está parado ahí? Yo soy un hincha de mi tocayo, o sea, del papa. Por lo tanto, no podría ser considerado como un conservador. Y quisiera, si me permite, leer unas palabras de él. Pero rápido, porque se va a comer sus propios minutos, porque tengo un par de preguntas más para hacerle. Muchas de las cosas en las que yo creo. Rápidamente, y posiblemente reflejan lo que cree mi partido. Dice el Papa: las reivindicaciones sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión de los pobres y los derechos humanos no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética. Muy bien. Esa es la revolución pacífica. Le van a decir socialistas sus amigos conservadores. Yo sería más bien un socialdemócrata. Muy bien. Hablábamos, había una pregunta ahí medio fastidiosa de un negocio en el norte. Hablábamos de su experiencia como agricultor, en realidad, ¿no? Antes de entrar a una respuesta breve sobre esa materia, usted se posicionó como exportador de quinoa. ¿Qué tal ha sido la experiencia y qué le serviría para aplicar en el gobierno? Porque es una faceta relativamente, no reciente, yo sé que está usted hace varios años, pero no es reconocido exactamente, ¿no?, por ese rubro. ¿Qué aplicaría? ¿Qué sensibilidad ha despertado usted cuando hablamos pues de algo tan hermoso y emblemático como es el cultivo de quinoa, que digamos el boom es relativamente reciente, ¿no? Yo inicié mi primer proyecto de quinoa en Puno hace 30 años. ADEX me dio el premio al exportador del año hace unos 3 años, reconociendo la tarea que hemos efectuado en forma pionera en el caso de la quinoa. Puedo plantearme usted media hora de todo lo que hay que hacer en la agricultura del Perú, porque la conozco a fondo. Pero comencemos por un hecho fundamental.
No hay Empecemos y terminemos por un hecho fundamental porque se nos acaba el tiempo. Dele. No hay innovación. La inversión en innovación, en tecnología y en ciencia es cero. Vamos a crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otras cosas. No más ministerios, pero ese sí. Y adicionalmente a ello, se tiene que financiar la siembra grande de octubre en la sierra, que siempre está desfinanciada, y que va a permitir mayor producción. Ahí sí no hay tutía, el Estado tiene que entrar a financiar. No a regalar, pero sí a financiar, y que los bancos se le den de repente incentivos. Bueno, pero como siempre, y usted lo sabe bien, el acceso al crédito en general para el agricultor es siempre un problema, ¿no? Y usted, ¿qué propuesta trae puntual para esa materia? La propuesta puntual es la siguiente. Se tiene que dar un crédito preferencial a los agricultores debidamente calificados. Tampoco se trata de regalar o de caer en lo que dio el Banco Agrario de García, que regalaba la plata, obsequiaba el dinero. Antes, porque creo que me gana el tiempo, quiero contestar una pregunta puntual. Le recordaban a usted un negocio con banano orgánico. ¿Qué pasó ahí con productores del norte? ¿Qué ocurrió? Mire, nosotros ¿cómo terminó? Fuimos los grandes promotores del banano orgánico, que hoy día genera ventas de 40 o 50 millones de dólares de Perú. Iniciamos el proyecto. Y a esta empresa, de la cual yo era director, la estafó una empresa europea. La estafó, simplemente le dejó de pagar. Se le siguió un juicio que por razones que sería largo explicar, se perdió porque no hay un tratado que permita que cuando una empresa peruana es estafada por una empresa alemana o europea, se le exonere del pago previo de una fuerte cantidad de dinero para poder litigar. Y la empresa no tenía el dinero. Entonces hubo que ir hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. A los productores, con los productores por parte de la empresa, no mía, hubo una demora en el pago y después se les canceló hasta el último centavo. Y eso quedó debidamente aclarado. Muy bien. Yo le preguntaba, aparte lo del tema del conservadurismo, lo hemos conversado antes porque usted también lo han encasillado de alguna forma con el tema de la Comisión de la Verdad, ¿no? Es decir, su posición crítica ante la Comisión de la Verdad, ante ciertas ONGs de cooperación internacional, ¿no? ¿Qué diría usted ante eso? ¿Cómo respondería y diría, no, yo no soy conservador? En ese caso sí, de alguna manera, es decir, las ONGs son una presencia que están en todo el mundo, ¿no? Difícil poder, y la agenda de derechos humanos, que yo sé por supuesto que usted ha estado por el lado del Consejo de la Paz, también tiene, digamos, varias facetas, no es solamente una posición la que se discute. Mire, lo que ocurre es lo siguiente. Yo encontré un escenario en el cual, en primer lugar, yo no me opongo a las ONGs. En segundo lugar, no es que yo me oponga a la Comisión de la Verdad, pero sí me he enfrentado a la Comisión de la Verdad porque encuentro que sus conclusiones tienen desviaciones políticas que en mi modesta opinión son perfectamente inaceptables. He planteado un debate sobre el tema y el señor Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad, nunca lo quiso aceptar, el intercambio de ideas. Y finalmente, como creo que le dije a usted en otra oportunidad, me encontré con la sorpresa de cuando la Comisión de la Verdad envió un proyecto de ley al Congreso para crear el Consejo Nacional de Reparaciones, para reparar a las víctimas del terrorismo y, por supuesto, de las tropelías que puntualmente ha cometido la Fuerza Armada, cosa que yo también he denunciado. En su último artículo planteaban la derogatoria de la ley de creación del Consejo por la Paz. ¿Por qué? Porque yo había discrepado con ellos. Y ahí eso la no cosa es democrático. se volvió personal, entonces. Pero bueno. No, digamos que más que personal, es un tema de principio. O sea, eso es inaceptable en una democracia. O sea, uno tiene el derecho a discrepar en una democracia, pero no puede ser que estos señores han querido abusar del poder que tuvieron en un momento simplemente para derogar la ley de creación de una institución que no tenía nada que ver con su famoso Consejo de Reparaciones, que dicho sea de paso, no lo aprobó el Congreso. Ha sido una entrevista muy interesante con Francisco Díez-Canseco, candidato presidencial de Perú Nación. Muchas gracias por estar con nosotros. Suerte en esta ley electoral para terminar, ¿sí? El nuestro es un comercial, pero ya no regreso, ya terminamos. El nuestro es un partido nuevo que se llama Perú Nación. El símbolo es el 10, por eso es que he venido con mi polo de combate. Está bien. Y el día 10 de abril hay que marcar el 10, que es el 10 de Maradona, de Pelé, de Messi, de los goleadores, para meter un gran gol por el Perú. Muy buena suerte en esa lid electoral. Nosotros nos despedimos y regresamos con este programa, por supuesto, el próximo domingo a las 8 de la noche. Síganos por las redes sociales, síganos por el Facebook, por el Twitter y, por supuesto, sigan esta transmisión en simultáneo con Radio Nacional. Gracias otra vez por estar con nosotros.